Introducción. El arte de caminar ligero. Había una vez un hombre que cargaba un saco de piedras a cuestas. Cada piedra tenía un nombre. Lo que los demás piensan de mí. El miedo a equivocarme. Las cosas que ya no necesito pero guardo por si acaso. Con los años, el saco se hizo tan pesado que el hombre apenas podía moverse. Un día, exhausto, lo dejó caer al borde de un río. Entonces ocurrió lo inesperado. Al quitarse ese peso, descubrió que podía correr, bailar y hasta sumergirse en las aguas profundas sin hundirse. Así funcionamos nosotros. La vida nos entrega experiencias, relaciones y creencias como herramientas para el camino. Pero sin darnos cuenta, muchas de ellas se convierten en lastres que nos anclan al mismo lugar. El verdadero crecimiento no está en acumular, sino en discernir que merece quedarse en nuestra mochila y que debemos soltar para seguir avanzando. La ciencia lo confirma. Nuestro cerebro está diseñado para aferrarse a lo familiar, incluso si nos hace daño, porque lo interpreta como seguridad. Pero la paradoja es esta. Solo cuando soltamos esa falsa seguridad, descubrimos la libertad auténtica. Este no es un texto sobre renuncia, sino sobre conquista. No se trata de perder, sino de ganar espacio para lo esencial. A continuación, exploraremos 5 piedras que quizás estés cargando sin necesidad. Piedras que, al dejarlas ir, te permitirán descubrir algo sorprendente. Eres mucho más fuerte de lo que crees, pero el peso te impide sentir tu propia fuerza. ¿Estás listo para abrir tu saco y mirar dentro? Capítulo 1. La adicción a la aprobación ajena, la prisión invisible. Había una mujer que pasaba sus días pintando cuadros vibrantes, llenos de colores que le brotaban del alma. Pero cada vez que terminaba una obra, los guardaba bajo la cama. ¿Qué dirán si ven lo que realmente siento?, pensaba. Un día, su hija pequeña encontró esos lienzos escondidos, y sin decir nada, colgó uno en la nevera con un imán. Cuando la mujer lo vio allí, ese pedazo de su corazón expuesto al mundo, sintió primero pánico, luego vergüenza, y finalmente, una libertad tan intensa que le lloraban los ojos. Así funciona la trampa de la aprobación externa. El mecanismo del cautiverio, desde que nacemos, nos entrenan para buscar aplausos. Sonreímos cuando nos dicen, ¿qué bebé más bueno? Memorizamos respuestas para que el profesor nos felicite. Elegimos carreras que enorgullezcan a nuestros padres. Cada vez que priorizamos el ¿qué pensarán? Sobre el ¿qué siento yo?, nuestro cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa con el azúcar o el alcohol. Se convierte en un círculo vicioso. Necesitamos esa dosis de validación para sentirnos bien. Autotraición. Como el pintor que copia estilos populares en vez de crear los suyos, dejamos de escuchar nuestra voz interior. Agotamiento. Mantener una máscara consume la misma energía que levantar 20 kilogramos todo el día. Relaciones huecas. Los demás no se conectan contigo, sino con el personaje que interpretas. ¿Cómo romper las cadenas, sin convertirte en un ermitaño? 1. Cada mañana, suspira y di 3 veces, mi valor no depende de tus ojos. Al principio te dará risa, luego rabia, y finalmente paz. 2. Pequeños actos de rebeldía. Usa esa camisa que te encanta pero no va con tu edad. Publica esa idea polémica que ronda tu mente. 3. Observa el mecanismo. Cuando busques aprobación, pregúntate, ¿esto me acerca a mi esencia, o me aleja de ella? La paradoja liberadora. Curiosamente, cuando dejamos de mendigar aceptación, empezamos a recibir respeto genuino. Pero recuerda, no vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. El día que te atrevas a ser tú, los demás tendrán 2 opciones: amarte por lo auténtico que eres, o apartarse. Y esas son exactamente las personas que necesitas a tu lado, o lejos de ti. Capítulo 2. La obsesión por el control, el naufragio del capitán perfecto. El mar estaba en calma cuando el capitán zarparía por primera vez.
Había estudiado cada carta náutica, memorizado los patrones del viento y preparado rutas alternas para cada posible tormenta. Pero esa mañana, una neblina espesa cubrió el océano. Entre la bruma, las olas comenzaron a mecerse con violencia. El capitán gritaba órdenes, forcejeaba con las velas, sudaba sobre los mapas. Hasta que, exhausto, cayó de rodillas sobre la cubierta. Fue entonces cuando el barco, como si supiera algo que el capitán ignoraba, encontró por sí mismo el ritmo de las olas y comenzó a navegar. Así nos pasa cuando confundimos control con seguridad. La ilusión del timón firme. Vivimos creyendo que si calculamos cada variable, evitaremos el dolor. Planificamos conversaciones antes de tenerlas, ensayamos tragedias que nunca llegan, y pasamos noches en vilo imaginando futuros que no existen. Como el capitán, nos agotamos luchando contra corrientes que no podemos dominar. En un pueblo costero de Grecia, los pescadores tienen un proverbio. Puedes saber cómo se teje una red, pero no cómo bailarán los peces bajo ella. La sabiduría no está en controlar el océano, sino en aprender a flotar. La ciencia lo confirma. Un estudio con pacientes terminales mostró que quienes aceptaban la incertidumbre vivían sus últimos días con mayor paz que quienes se aferraban a resultados imposibles. Los mejores músicos de jazz no memorizan cada nota, se preparan años para luego soltarse y crear en el momento. ¿Cómo soltar, sin caer en la indiferencia? El ritual de la hoja en el río. Escribe en un papel aquello que quieres controlar, un aspecto en tu relación o un resultado laboral. Déjalo flotar en agua y observa cómo la corriente se lo lleva. Entonces, pregúntate, ¿esto depende al menos en un 70% de mí? Si la respuesta es no, respira hondo y repite, mi trabajo es hacer mi parte, no escribir el final. Abrazar el quizás. Como los antiguos navegantes polinesios que se guiaban por las estrellas pero aceptaban ser redirigidos por el viento. La tormenta que nos enseña a navegar. Hay una razón por la que los barcos no se construyen en puertos seguros. Para ser verdaderamente libres, debemos aprender a bailar con el caos. Como escribió el poeta Ovidio, el agua encuentra su camino no por la fuerza, sino por persistencia y entrega. El día que nuestro capitán interior suelte el timón con confianza, descubrirá algo mágico. Las olas que temía eran las que siempre lo llevaban a casa. Capítulo 3. La comparación tóxica. El laberinto de los espejos distorsionados. En un mercado persa, un vendedor exhibía espejos mágicos. Uno te mostraba más alto, otro más delgado, alguno con rasgos de héroe antiguo. La gente pagaba oro por verse transformada, hasta que un día llegó una niña con un espejo ordinario. ¿Para qué quieres eso, si no embellece?, se burlaron. Ella respondió, prefiero verme como soy, a vivir persiguiendo un reflejo que nunca me pertenecerá. Así caemos en la trampa de medirnos contra destellos ajenos. El engaño de los reflejos cada mañana. Al desbloquear el teléfono, entramos a un circo de comparaciones. La vecina que viaja más. El ex compañero con mejor puesto. El famoso de sonrisa de ensueño. Pero no vemos los divorcios tras las fotos de pareja perfecta, las crisis de ansiedad tras los éxitos virales, las noches en vilo tras los discursos motivacionales. Un estudio reveló que cada 10 minutos en redes sociales aumentan un 13% los pensamientos autocríticos. El truco del mago. Las vidas ajenas nos parecen coherentes, porque solo vemos el capítulo final, no los borradores fallidos. Antídotos para el alma. Primero, el juego de las 3 realidades. Paso 1. Elige a alguien a quien envidies. Paso 2. Imagina 3 versiones de su vida, una peor, una igual y una mejor que la tuya. Paso 3. Pregúntate, ¿por qué asumo que vive la versión que me duele? Segundo, el arte de la autocomparación. Busca una foto tuya de hace 5 años. Mira cuánto has crecido en silencio. Tercero, la oración del equilibrio.
Oración que no anhele lo que tienes, sino que cultive lo que te hace único. El espejo verdadero. Los antiguos maestros zen decían, un río no bebe de su propia corriente. Cuando dejamos de mirar los jardines ajenos, descubrimos flores salvajes creciendo en el nuestro, que nadie más podría cultivar. Capítulo 4. El apego a lo que ya no es. La tragicomedia del funambulista. Un acróbata envejecido seguía cruzando el mismo cable oxidado en un circo abandonado. Es lo único que me queda, susurraba, aunque sus pies sangraban y el público hacía décadas que se había marchado. Una noche, un niño le preguntó, ¿por qué no camina por tierra firme? El hombre miró sus manos callosas y respondió, porque olvidé cómo se siente el suelo. Así nos aferramos a relaciones terminadas, trabajos que nos consumen, o versiones pasadas de nosotros mismos. La coreografía del aferramiento. El síndrome del costurero. Remendamos relaciones rotas con hilos cada vez más delgados, hasta que solo queda el fantasma de lo que fue. La mentira del por si acaso. Guardamos cajas de recuerdos, como si el pasado fuera un país al que pudiéramos volver. La ciencia del desprendimiento. Primero, donaciones. Investigadores descubrieron que quienes donaban posesiones con significado emocional experimentan un alivio físico medible, presión arterial un 12% más baja. Segundo, relaciones. El 68% de las personas que cortaron vínculos tóxicos reportaron mejor salud digestiva en 3 meses. El intestino reacciona al estrés emocional. Rituales para soltar, sin traicionar lo que fuimos. Número 1. El funeral simbólico. Prepara una caja con objetos o papeles que representen lo que debes dejar ir. Entiérrala en un jardín, o quémala con precaución diciendo, gracias por lo que me enseñaste. Ahora te devuelvo al universo. Número 2. La danza de las preguntas. ¿Esto me nutre o me nutría? Si lo conociera hoy, volvería a elegirlo. Número 3. El truco del doble espejo. Frente a un espejo, habla con tu yo del pasado y dile, sé que me protegiste. Ahora déjame protegerte a ti con mis decisiones presentes. El secreto que los árboles conocen. En los bosques, cuando un árbol viejo cae, libera nutrientes que alimentan a nuevos brotes. Como algún poeta escribió, tienes que decidir si ser prisionero de tu pasado o arquitecto de tu futuro. El funambulista de nuestra historia, al fin, bajó del cable. Descubrió que la tierra, aunque menos glamurosa, era perfecta para plantar un sembradío. Capítulo 5. El miedo a la autenticidad, la máscara que se convirtió en piel. Había una actriz tan brillante que el público lloraba con sus papeles dramáticos y reía con sus comedias. Pero una noche, al quitarse el maquillaje frente al espejo, descubrió con horror que no recordaba cuál cara era la suya. Las máscaras se habían fundido con su piel. Así vivimos muchos, interpretando papeles, hasta olvidar que hay un yo bajo el guión. Los disfraces que nos pesan. En el trabajo, el personaje del profesional impecable que nunca duda. En la familia, el rol de la que siempre sonríe, aunque por dentro se desangre. En el amor, la máscara del ideal romántico, que esconde necesidades reales. Lo que pierdes cuando no eres auténtico. Un estudio reveló que quienes ocultan sus emociones auténticas desarrollan microtensiones musculares crónicas, especialmente en mandíbula y espalda. El cerebro gasta un 37% más de energía cuando actúa que cuando se expresa con naturalidad. ¿Cómo descoser la máscara sin quedar desnudo? El juego del yo verdadero. Cada día, dedica 5 minutos a responder con brutal honestidad. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me duele? ¿Qué me haría vibrar? No lo compartas. El primer paso es ser honesto contigo. La práctica del tatami, como en artes marciales. Imagina un espacio seguro, tu casa, un parque, donde puedas reírte sin moderación. Enojarte sin justificarte.
Callarte sin dar explicaciones. Poco a poco, expande ese territorio. El antídoto de las 3 confesiones. Cada semana, comparte algo auténtico aunque sea incómodo. Este tema me da miedo. Prefiero quedarme en casa. No sé la respuesta. La paradoja de la vulnerabilidad. Los samuráis tenían una máxima. La armadura más fuerte es la que se lleva por dentro. Cuando dejas de protegerte con mentiras, descubres que los que se quedan aman tu esencia. Los que se van dejaban espacio para algo mejor. La actriz de nuestra historia dejó el teatro. Ahora enseña a niños a actuar, pero con una regla. Primero utilizar su voz real. Luego, si quieren, actuar con otras. Conclusión. El regalo del viaje. Un día, el hombre de la introducción, aquel que cargaba piedras, regresó al río donde las había dejado. Las encontró cubiertas de musgo, convertidas en asiento para pájaros. Entonces entendió. Lo que para mí fue peso, para la vida fue semilla. Los 5 capítulos de Liberaciones no son pérdidas de energía, sino permutas sagradas. Al soltar la aprobación, ganaste tu voz. Al renunciar al control, descubriste la fe. Al dejar las comparaciones, encontraste tu medida. Al soltar los apegos, hiciste espacio para lo nuevo. Al quitarte la máscara, te reconociste al fin. Como decía algún poeta, el corazón se rompe para que entren cosas más grandes. Tu mochila vacía no es señal de carencia, sino de espacio fértil para la preparación. Ahora estás listo para cargar solo lo esencial: tu verdad, tu presente, tu coraje. Recuerda, la libertad no es un destino, es el peso que ya no llevas. Tu psique es vida, transformación, evolución, es superior.